Voy a comentarles. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se promovieron 680 acciones de inconstitucionalidad y 1,127 controversias constitucionales, mientras que en 5 años del gobierno del presidente López Obrador se hicieron 1,061 acciones de inconstitucionalidad y 1,777 controversias constitucionales. Efectivamente, en los tiempos de Enrique Peña Nieto se realizaron muchas reformas a la Constitución, pero desgraciadamente el 100% de todas esas reformas fueron en contra del pueblo mexicano y ninguna de ellas a favor de los mexicanos. Todas ellas fueron para proteger a los ricos, para proteger a sus amigos, para proteger a los empresarios que se sentían dueños de México. En cambio, con las leyes de López Obrador, la mayor parte de las leyes fueron para proteger al pueblo, fueron para darle una mejor calidad de vida al pueblo, fueron para dar las pensiones para los adultos mayores, las becas para los estudiantes, las ayudas económicas para los jóvenes construyendo el futuro, las ayudas económicas para los programas Sembrando Vida y muchos otros más. En cambio, con la reforma del PRI y del PAN, no hay ninguna reforma, fíjense bien, ninguna reforma que vaya en beneficio del pueblo. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué puede significar esto? Que se tenía confianza en el sistema institucional mexicano. E incluso, debo destacar, la mayoría que hoy gobierna, Morena, sus aliados, e incluso debo decir Acción Nacional, promovieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Nacional, porque creyeron en ese instrumento, lo usaron como una protección para poder echar abajo una reforma que sentían vulneraba los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué una controversia constitucional? Ese es el juicio que resuelve la Suprema Corte de Justicia cuando uno de los 3 poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno, consideran que una norma, acto o omisión invade su esfera de competencia, vulnerando el orden constitucional. ¿Quién puede promover esta controversia? Los poderes legislativo, ejecutivo y judiciales estatales, los municipios, el poder ejecutivo federal, ambas cámaras del Congreso de la Unión y órganos constitucionales autónomos federales que ya desaparecieron ustedes. ¿Todo esto qué significa? Un claro retroceso en la defensa de nuestras libertades, de nuestros derechos, de la autonomía y de todo eso que sustenta nuestro Estado, el Estado mexicano, democrático y republicano. Eso es lo más lamentable. Yo sé que aquí ya está el espíritu navideño, que ya se quieren ir y todo eso, pero es importante irnos con estas reflexiones. ¿Qué está en juego? ¿Qué estamos perdiendo? ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde qué les vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué legado? ¿Qué país? Un país más democrático, un país más justo, un país más libre, un país... ¿Cómo? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo imaginamos en esa cena de Navidad que vamos a decirle a nuestros hijos que estamos luchando porque ellos sean más felices y porque ellos tengan mejores condiciones de vida? Por eso no estamos a favor. Hoy estamos viviendo una época difícil, una época, no estamos en contra de los cambios, tenemos que ajustarnos a una nueva realidad. Lo que sí estamos en contra es en retroceder. Estamos en contra de ir hacia atrás, estamos en contra de limitar las libertades, estamos en contra de retroceder en lo que nuestros padres fundadores nos han heredado. Por eso no estamos a favor de estas reformas que solo quieren concentrar el poder, centralizar el poder, convertir en un país autocrático. Por eso quiero decirles, ustedes
amigos y amigas, les deseo una feliz Navidad, pero sobre todo que el 2025 sea un mejor año para ustedes, sus familias y sus representados. Gracias, presidente. En los últimos años se ha castigado duramente a las mujeres. Se le han eliminado políticas públicas y programas que estaban dirigidos para su fortalecimiento y empoderamiento, como lo eran las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Incluso se han mermado los refugios para mujeres víctimas de violencia. Hoy, mexicanas y mexicanos, esta intervención es para rendir un homenaje a una mujer que es un ícono para las mujeres de nuestro país. Desde esta tribuna reconocemos a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, la mujer que ocupa el más alto cargo en el Poder Judicial, y con ella reconocemos a las casi 500 juezas y magistradas que lamentablemente serán destituidas vía una tómbola. Norma Piña, una mujer que nació en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que ha sido profesora de educación primaria, técnica académica, secretaria proyectista, secretaria de estudio y cuenta en la primera sala, jueza en el juzgado tercero de distrito en Morelos y en el quinto en la Ciudad de México, magistrada de circuito en materia administrativa y ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer que tuvo que trabajar 35 años en el Poder Judicial para ser presidenta de la Corte. Un reconocimiento a ella, que con valentía detuvo actos arbitrarios del régimen, como lo fue el intento por militarizar al país. Con sus resoluciones claramente se respetaron los derechos humanos de los mexicanos. También esta mujer brillante y valiente detuvo el Plan B electoral con el que se pretendía destruir al INE y a nuestra democracia. Su decisión protegió a la autoridad electoral, a la que, por cierto, hoy le recortan presupuesto y le van a obligar a realizar una elección para cumplir con una venganza. Respaldar a la ministra Norma Piña es respaldar a las mujeres valientes de nuestro país. Desde el PAN le decimos a todas las Normas Piñas mexicanas: estamos del lado correcto de la historia. Gracias, ministra Norma Piña, a usted y a los ministros valientes que defendieron siempre a la Constitución y a los mexicanos. Aquí un homenaje para ustedes desde el Congreso mexicano. La realidad es que podrán venir aquí las y los senadores de oposición a querer dar sus recetas, a querer dar clases de finanzas, de gasto público, de macroeconomía, pero en los hechos tuvieron 4 décadas para demostrar todas sus teorías y el modelo neoliberal fracasó. Fue un fracaso. Tan es así que el modelo neoliberal aumentó las desigualdades existentes más que las que teníamos en los años 80. Y fueron tan corruptos que con el divorcio que generaron de la vida pública de los gobiernos con el pueblo, la gente terminó por asumir que la política era una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral, como fiel reflejo de lo que son ustedes. Para empezar, mientras ustedes decían que era financieramente imposible que se creara una pensión para los adultos mayores, López Obrador no solo creó la pensión, creó también la pensión para las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. Todo ese dinero, todos esos billones que antes se desaparecían por arte de mafia, todos esos billones hoy se inyectan directo en las familias a través de programas sociales
directos, sin intermediarios. Digamos además, luego, ustedes, con el pretexto de contener la inflación, limitaron también los aumentos de los salarios. 2 pesos le aumentaban al salario mínimo al año. 5 pesos. Y por años mantuvieron los salarios por debajo del precio de los productos, por debajo de los precios de la inflación, y por ende provocaron la pérdida del poder adquisitivo. Pues ahora es al revés. Y el salario mínimo aumentó 115% en el centro del país y 225% en la frontera. Para ahora sí construir trenes, obras, puertos, aeropuertos, refinerías, porque no se recuerda ni una sola, Sí, ni un solo proyecto estratégico en la época neoliberal. ¡Uno! No hay uno solo.